Buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo contexto de martes. Y seguramente usted coincide conmigo de que mucho se ha hablado de la inteligencia. Algunos consideran que somos más dados a las letras, por alguna razón, algunos más dados a las matemáticas. Algunos nos desenvolvemos mejor en la parte de la informática, otros de manera general en los idiomas. De una manera u otra, lo más importante es que se mantenga con nosotros porque sobre la inteligencia estaremos hablando hoy en contexto. Estaremos durante estos próximos 27 minutos hablando de ello, por supuesto. La propuesta ahora es para que se mantenga con nosotros porque vamos con nuestra primera sección, nuestro video portada, la reseña de hoy. La inteligencia es una construcción abstracta y ha provocado grandes controversias entre los expertos. No significa tener habilidades académicas que permitan memorizar un texto. No es tampoco la capacidad de responder un examen satisfactoriamente. Estas son apenas algunas variantes que se han tomado como únicas durante mucho tiempo. La inteligencia supone la habilidad de comprender amplia y profundamente el entorno, de manera que se tenga la posibilidad tangible de encontrarle algún sentido y luego de este análisis saber qué hacer. Diversos autores coinciden en que existen 12 tipos de inteligencia, entre las que sobresalen la lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical-auditiva, naturalista, intra e interpersonal, entre otras. El concepto de inteligencia emocional ha ganado seguidores durante los últimos años, pues muchos especialistas han demostrado cómo su desarrollo correcto puede traernos beneficios en la cotidianidad, en las relaciones familiares, laborales, sociales y la convivencia en sentido general. En los primeros minutos ya anunciamos que estaríamos hablando e intercambiando acá en nuestro espacio sobre la inteligencia. Para ello, tengo el placer de darle la bienvenida y las buenas tardes a la máster en ciencias, Teresita Martínez, psicóloga. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Ya sé que usted va formando parte de esta familia de acá, sí, de contexto. Sí, sí. Hoy estaremos hablando de la inteligencia y me gustaría iniciar el espacio con algunas de las definiciones que usted nos trae. Sí, mira, vamos a tratar un tema bien controvertido que ha sido muy estudiado en la historia de la psicología. Y en la historia no ha existido un consenso general por parte de los especialistas qué cosa es la inteligencia. Como regularidad, lo que más ha aparecido es que es comprender que una persona inteligente comprende ideas complejas, aprende de la experiencia y resuelve tareas con diferentes niveles de complejidad. Vamos a poner un ejemplo de cómo ha ido evolucionando el estudio de la inteligencia. En el año 1921, en un simposio de la revista de Psicología Educativa, se le hizo a 13 psicólogos la pregunta sobre qué cosa era ser inteligente. Y se obtuvieron 13 respuestas diferentes. Mira qué interesante. 65 años después, es decir, en el 1986, Steinberg y Dieterman, que fueron los grandes estudiosos del tema de la inteligencia, a través de una revista estadounidense llamada Inteligencia, hicieron la misma pregunta a 24 psicólogos, lo que aportó amplia, pero muy amplia visión acerca de lo que es ser inteligente. ¿Y en qué coinciden estos autores? Bueno, ellos coincidieron en que la inteligencia, ante todo, es
adaptación al medio. Steve Hopkins, que por ahí hay una postal para ver si los televidentes la pueden ver, lo dijo hace muchos años, es decir, la posibilidad de adaptarse al medio. Tiene que ver también con los procesos mentales básicos, es decir, con la percepción, la memoria. La persona que no tiene memoria no puede recordar determinados conocimientos adquiridos, ¿verdad? La atención, la memoria, y tiene que ver con los procesos cognitivos de razonamiento, con la solución de problemas y con la toma de decisiones. Mira, la toma de decisiones es importantísimo. Con mucha frecuencia los psicólogos que atendemos familias, atendemos padres, la madre dice: este hijo mío tan inteligente en la escuela, tan buenas notas que sacó, y sin embargo, qué malas decisiones ha tomado en la vida. Y realmente por eso, porque es que la toma de decisiones es un indicador importante para saber si una persona realmente es inteligente y no solamente coge buenas notas en la escuela. No solo la parte académica. Claro, claro. ¿Y la diferencia? ¿En qué difieren estos autores? Sí, porque lógicamente no todos tienen el mismo punto de vista. Exactamente. ¿Qué difiere entre esa primera encuesta que se hace y la segunda ya en el 65 años después? Aparecieron dos conceptos fundamentales, o dos constructos que tienen que ver con la inteligencia, que es la metacognición. La palabra es un poquito extraña, pero tiene un significado muy simple. Es la autorregulación del conocimiento, es decir, ¿qué usted hace con el conocimiento? Hay personas que memorizan todas las capitales y que esto y que lo otro, tienen mucho conocimiento de algo, pero no lo ponen en práctica. No lo aplican como tal. Y fue un constructo completamente ausente en los años anteriores, en la encuesta del 21. Y el otro es la influencia del ambiente. Es decir, se enfatiza, en el año 1986, se enfatiza mucho en la importancia que tiene el ambiente y sobre todo los aspectos culturales. Teresita, ¿por qué hay personas que afrontan los contratiempos, las adversidades de una manera y otras lo hacen quizás de otra manera, son un poco más resistentes a ello? Sí, mira, precisamente de esa pregunta y de otras se deriva lo complejo que es este tema. Este es un tema muy complejo. Estas personas son personas que tienen unas habilidades básicas que tienen que ver con las emociones, que esto complejiza muchísimo el concepto, porque hasta hoy día hay muchísimas personas que piensan que sacar buenas notas es el indicador fundamental para decir que una persona es inteligente. Y con muchísima frecuencia en nuestro medio, cuando usted le pregunta sobre los hijos, esto, lo otro, muy inteligente, terminó la universidad con título de oro. Es decir, que ponen ese argumento, ese atributo como lo fundamental. O como un medidor, ¿verdad? Como un medidor. Como un medidor. Sin embargo, si nosotros pudiéramos conocer la vida de los grandes hombres de la humanidad que han hecho grandes descubrimientos, nosotros nos daríamos cuenta que no es solamente eso, no es solamente un indicador. Pudiera estar incluso asociado a muchas variables. No es lo mismo ser título de oro en una carrera de ciencia exacta que ser título de oro en otro tipo de carrera. Por ejemplo, Charles Darwin, por ahí están los escritos que vamos a ver si los televidentes pudieran ver de la vida de estos grandes hombres. En el caso de Charles Darwin, en su autobiografía escribió
que su papá y muchos maestros lo consideraban poco inteligente. Pues Teresita, yo le propongo, este tema es bien interesante y nos va adentrando en esa otra parte de la que estaremos hablando. Yo le pidiera hacer una pausa en el diálogo. Sí, ¿cómo no? Vamos al primer segmento de la tarde, el segmento Detalles, que hoy estará dedicado al profesor Pulido, muy querido por todos y que recientemente falleciera. Vamos a adentrarnos en este segmento Detalles. Yo le debo a la Universidad de Cienfuegos que ha tenido siempre en la mira un proceso constante de superación académica, científica e investigativa. Y la universidad ha sido para todo el mundo un aprendizaje. Yo no puedo hablar de Granada sin hablar de mis padres fundadores. Y yo digo mis padres fundadores, todo un conjunto de profesores de la Universidad de Cienfuegos que cuando yo entré ya tenían su grado académico de doctor, que decidieron más o menos seguir a una generación y estimularlo a que se hicieran doctores y primero me hice máster. Granada fue para mí una experiencia primero porque es Andalucía. Yo estuve en Andalucía. Yo estuve donde vivió el rey y donde salió Cristóbal Colón para conquistar América, que llegó a Cuba. Yo no tuve decepción con mis alumnos, al contrario. Y me hicieron crecer. A veces me hacían preguntas que decía, ¿de dónde la sacaron? Pero tengo que responderle y buscar. Es decir, que por lo menos la vida en la última generación de historiadores que formé, que fue en el 2019, cuando regresé de Ecuador, me sirvió para iniciarme en el nuevo plan de estudio, en el plan de... y tener un grupo que ahora hay 2 o 3 que son profesores del departamento, que son muy acuciosos, lectores e investigadores. Y yo siempre les digo a ellos que se pregunten el porqué de las cosas. Agradecerle a la doctora Marianela Morales Calatayud y a la doctora Nereida Moya Padilla que hayan pensado en mí por mi formación. Yo soy historiador y aunque tengo conocimiento de la ciencia, eso no significa que soy un especialista de la tecnología y de innovación. Y digo que se lo agradezco porque me pusieron a impartir clases en la maestría de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Yo allí explicaba la tradición latinoamericana de la ciencia, la tecnología y la innovación, y también explicaba el desarrollo de la ciencia en Cuba. Y por último, el coraje, el ímpetu, la hidalguía, y como me dice una doctora que yo quiero mucho, cada vez que yo le pregunto a usted cómo está y me dice, yo muy bien, de actitud, es decir, porque yo me considero bien, aunque yo sé que no lo estoy. Después de esta pausa, retomamos el diálogo con la psicóloga Teresita Martínez, que nos acompaña hoy. Teresita, usted estaba nombrando ahí algunas de esas personas Sí. que han tenido inteligencia, decía, por una parte, pero quizás en la parte académica no habían estado, o sea, que ponía a tono eso que nos decía, que no siempre la inteligencia de la escuela, esa que se habla de inteligencia académica y de inteligencia emocional, están ahí relacionadas. Sí, habíamos hablado primero de Charles Darwin, que había sido pasado por las pantallas. Ahora nos referiríamos a Beethoven, que fue un boom en Alemania, un genio de la música. Sin embargo, su maestro decía que él no tenía esperanza ninguna de que él fuera un buen compositor. Tenemos también
Albert Einstein, alemán, matemático. El maestro decía que era muy lento en el aprendizaje. Tenemos también a Isaac Newton, el físico inglés. Tenía un pobre desempeño en la escuela, según los maestros. Es decir, que pudiéramos poner, por ejemplo, Luis Pasteur. Cogió el lugar 15 de 22 estudiantes en la asignatura de química. Y fue un químico extremadamente famoso. Y así pudiéramos poner variados ejemplos, ¿no? Muchos más ejemplos que tenemos los profesores, que a veces tenemos estudiantes que no tienen ese rendimiento académico esperado. Bueno, porque mira, no le ponen empeño, todo el empeño del mundo, o se distraen, o andan en fiestas, y realmente no podemos decir que no van a tener éxitos en la vida, o que no son inteligentes, o que no van a ser talentosos. Precisamente porque algunas personas son capaces o no en algunas cosas y no son tan capaces en otras, ¿verdad? Ejemplos hay muchos que poner. Porque algunas personas son más capaces que otras. Mira, de ahí salió el término de inteligencia emocional. Se hizo una investigación en Estados Unidos de por qué aquellas personas que eran los más brillantes egresados de la universidad no tenían el mismo éxito que en la vida laboral que se esperaba de ellos, y otros con menos graduados, con menos promedio o más baja calificación, eran muy exitosos en la vida laboral. Entonces, sería bueno que me definiera, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, para precisar un poquito la pregunta anterior que me hacías, ¿por qué algunas personas son más capaces de enfrentar algunos problemas que otros? Es porque ponen en el centro de su atención las emociones, la toma de decisiones, las habilidades manuales, incluso las habilidades manuales y las habilidades sociales. Aquí pudiéramos preguntarlo esto que te decía yo, porque un alumno con 4.2 de promedio tiene mucho más éxito en su vida laboral que un alumno que termina con altas calificaciones y ahora con el famoso título de oro, ¿no? Que por supuesto todo padre que tiene hijos con título de oro lo dice con orgullo, sí, como yo me siento orgulloso de mis hijos también. Estas y otras interrogantes nos hacen reflexionar acerca del concepto ampliado que significa ser inteligente. Pues yo le propongo otra pausa para retomar el diálogo, adentrarnos en ese concepto de inteligencia emocional y abordar un poco más sobre ello. Nos vamos ahora a otro segmento, mérito propio. Salí de la universidad directo al bufete colectivo, ahí hice mi servicio social y fui trascendiendo dentro de la organización en diferentes funciones. He cumplido las funciones de abogado, jefe de equipo, directora de unidad, supervisora provincial, y así a lo largo de todos estos años he cumplido todas las funciones que se me han encomendado. Actualmente soy especialista en materia de civil patrimonial de familia. Eso ha llevado a que principalmente lo que yo tramito son asuntos de lo que es el ámbito de familia, del administrativo, del proceso sucesorio, y en eso es encaminado. Creo que son una de las materias que a mí me han marcado mucho porque está involucrada la familia, los conflictos familiares. Hemos podido ver tras este buró cuánto ha podido suceder y cuánto sucede en nuestras familias cubanas, cómo han trascendido la familia a lo largo de todos estos años y por las situaciones también que pasan, los conflictos, los menores, sobre todo que eso le marca mucho a uno como profesional y que va ganando en experiencia, no solo para el ejercicio de la profesión, sino para la vida propia.
que estar actualizado en todos los ámbitos. Es decir, aún cuando usted trabaja en un caso en específico, a ese caso le confluyen una serie de conflictos y una serie de normativas que vienen incluso de diferentes ámbitos, de todos los ámbitos, porque en la familia, como les ponía de ejemplo, que es lo principal que uno como tal trabaja, ahí confluyen todos los derechos de los niños, los derechos de los cónyuges, los códigos de la familia. La reforma constitucional y todas las reformas que se han hecho en relación a los nuevos cambios legislativos han llevado a que nosotros, incluso los abogados de mucho más experiencia, estemos prácticamente en cero. El bufete colectivo para mí es mi segunda casa, prácticamente la primera, porque más tiempo estamos en los bufetes colectivos y aun y cuando se recese la jornada laboral, es decir, que pudieran cerrar las puertas del bufete, el abogado tiene que continuar incluso trabajando. A veces nos toman las altas horas de la noche estudiando el caso, solucionando, realizando los escritos para tenerlo todo listo, porque nosotros trabajamos contra término. Nosotros trabajamos con problemas y si de hecho nosotros no tenemos un apoyo familiar, los conflictos familiares son los que nos arrastran a tener, como pudiéramos decir, a no tener una estabilidad emocional, nosotros no podemos hacer bien el trabajo ni seríamos capaces de transmitir a ese cliente que viene esa tranquilidad que necesita, aun y cuando nosotros sepamos de que quizás su resultado no va a ser el más favorable, pero al menos hay que transmitirle una tranquilidad, que la persona se sienta, es decir, segura en los pasos que va a dar. Teresita, hablamos de inteligencia emocional. Ya me decía que las personas con inteligencia emocional tienen algunas habilidades específicas, me gustaría que hablara de ellas. Sí, mira, de manera general, las personas que tienen inteligencia emocional son enérgicos, son empáticos, tienen una adecuada imagen de sí mismos, saben manejar muy bien sus emociones y tiene que ver con el desarrollo de las habilidades que tienen. Son 5 habilidades básicas que tienen las personas con inteligencia emocional: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y relaciones sociales. La primera, que es el autoconocimiento, es la clave fundamental de la inteligencia emocional. Cuando la persona no se autoconoce bien y no sabe identificar cuándo está triste o cuando está explotado, no puede controlarse. Por eso el autoconocimiento es la clave. El autocontrol, si se autoconoce bien, se sabe autocontrolar bien, sabe controlar todas sus emociones. Automotivación. Mira, la persona que está muy motivada se concentra mucho en una actividad y cae hasta en un estado de flujo, que se llama fluir, es decir, se concentra tanto que aprende muchísimo y además que de aprender hace las cosas muy bien hechas. La empatía es saber ponerse en el lugar del otro, comprender las emociones de las demás personas. Y las relaciones sociales, bueno, pues las relaciones sociales todo el mundo sabe que abre muchas puertas. Esas son las 5 habilidades fundamentales que tiene el concepto de inteligencia emocional. Teresita, cuando estamos cerrando un año como el 2024 y ya se acerca el 2025, ¿qué mensaje le gustaría compartir con las familias cienfuegueras? Bueno, pues ante todo quiero agradecer el privilegio que me han dado ustedes de poder dirigir unas palabras a los cienfuegueros en una fecha tan importante como es el cierre de un año y el inicio de otro. Este mes de diciembre siempre llega con un aire de invitación a elaborar proyectos. Es el mes que trae luces, cantos, bailes, alegría, ¿verdad? Pero viene combinado con cierta melancolía también por las personas que no están o por las personas que quisimos mucho y ya no están en esta vida.
Y como decía al principio, es un mes de elaborar proyectos, pero yo en lo particular me gustaría aconsejar que además de elaborar nuevos proyectos para el 2025, hagamos un análisis de todas las cosas buenas que hemos hecho en el año 2024, porque eso produce algo que se llama satisfacción por la vida, que muchos especialistas dicen que satisfacción por la vida es más importante que ser feliz. ¿Por qué? Porque es más duradero, es un estado emocional que dura más que el ratico de felicidad que pudiéramos tener. Es un momento perfecto para hacernos una mirada por dentro. ¿Qué puedo hacer nuevo? ¿Qué buenas cosas puedo hacer por otras personas? ¿Cómo puedo ser solidario con los demás? ¿Cómo puedo ser feliz yo y hacer feliz a los que nos rodean? Este año que culmina nos ha dejado muchas enseñanzas. Sí. Hemos aprendido mucho de este año. Pero miremos el futuro con ilusión y abracémoslo. Tenemos que abrazar el futuro porque diciembre no es el fin de la vida. Claro que no. Diciembre es una oportunidad para construir nuevos y buenos proyectos. ¿Cómo ha sido una oportunidad, Tere, tenerla por acá con nosotros compartiendo este tiempo de televisión? De verdad, ha sido un verdadero placer tenerla por acá. Eso quiero desearle a los cienfuegueros y a las cienfuegueras salud y feliz 2025. Gracias, Tere. A los amigos televidentes los esperamos el próximo martes y nos despedimos con música. Nos vamos con Kelvis Ochoa y este tema que dice así: Pequeña historia de amor. Hasta el martes. Te recuerdo en medio de un salón sentada y apareció el color en mi cuento. Fuiste la razón sencillamente de mi día feliz, el momento indicado. Levantando el índice en tu sentido, mi sueño echó a correr. De sentimientos cayó un diluvio intenso. Mares de sonrisas fueron pocos, parecíamos locos. ¿Cuáles de todos son los luceros? Mirábamos al cielo, entra el sol callado por la ventana y siento que llegas con el viento. Pero nunca se sabe.